Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, espero que se encuentren bien en este día y estén disfrutando de la bendición de Dios. Hay unas palabras que fueron escritas dirigidas al joven pastor Timoteo, quien estaba pastoreando en la ciudad de Éfeso, y entre tantos consejos que el apóstol experimentado Pablo les dio, hay uno que lo encontramos en primera de Timoteo 4:16, que dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Definitivamente el trabajo ministerial de Timoteo en esta ciudad era difícil y complicado, siendo esta ciudad la cuna de la adoración a la diosa Diana y habiendo pues todo un sistema político, religioso, cultural que era contrario al Evangelio de Jesucristo. El desafío se hace grande, pero una de las cosas fundamentales que Timoteo tenía que tener en cuenta para enfrentar todos esos desafíos en esta ciudad era conocerse a sí mismo. Que pudiéramos decir, no dice el texto, ten cuidado de ti mismo. El texto dice, ten cuidado de ti mismo, no dice conócete a ti mismo. Sin embargo, podemos plantear, ¿cómo puedo cuidar de mí mismo si no me conozco a mí mismo? Yo creo que el primer paso para cuidar de nosotros mismos es conocernos a nosotros mismos. Y esa sí es una frase muy conocida, muy famosa: conócete a ti mismo. De hecho, es uno de los aforismos más famosos de la antigüedad griega de todos los tiempos. Y la frase significa que la principal necesidad de una persona para acceder a la sabiduría filosófica es el autoconocimiento, conocerse a sí mismo. Definitivamente los contextos cambian, los propósitos también. La frase en nuestro contexto cristiano pues significaría algo más que conocerse a sí mismo para alcanzar la sabiduría filosófica, porque nosotros sabemos que la sabiduría es Dios, es su palabra. Cristo es la sabiduría para nosotros. Entonces tendríamos que plantearnos la frase desde otro punto de vista, pero sin embargo muy esencial, muy importante, porque repito, el conocimiento de uno mismo es el fundamento para poder cuidar de nosotros mismos y prestar atención a la doctrina, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a su Evangelio, como fue el reto lanzado a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense la importancia en este caso desde el punto de vista del ministerio. La frase conócete a ti mismo, muy antigua, muy famosa y muy a colación para nosotros también hoy. Es una frase que se refiere a la importancia del autoconocimiento para el ser humano. Y bueno, como dicen los antiguos, los estudiosos, dicen que debido a que esta frase se encontraba inscrita en la entrada del dios Apolo en Delfos, es interpretada como que es el saludo que el dios dirigía a los visitantes de su templo, deseándoles alcanzar la sabiduría. Yo creo que nuestro Dios, el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, está interesado también en que nos conozcamos a nosotros mismos. No solo en el conocimiento de Él, definitivamente eso es básico y fundamental, el conocimiento de Dios.
Pero con el conocimiento de Dios que nosotros adquirimos por revelación, adquirimos también el conocimiento de nosotros mismos, del ser humano y de nosotros en particular, porque el Señor nos da luz acerca de quiénes somos. Conocerse a sí mismo puede suponer el camino del perfeccionamiento, de hacerse mejor, de adquirir conocimiento sobre la naturaleza, sus limitaciones, pues no podemos desarrollar nuestra naturaleza si no sabemos cuál es. Por eso es que es importante conocerse a uno mismo para entonces emprender un sistema de vida que pueda ayudarnos en la transformación de nosotros mismos. Es la obligación personal de cada quien de conocerse a sí mismo, de estudiarse, de aceptarse tal como es y ver la forma propia de su alma, de su vida, que ese es el verdadero objetivo del conocimiento de uno mismo. También tenemos que aceptar que hay dos maneras, vamos a decir, fundamentales de entender esta frase de conócete a ti mismo. La primera, previene al hombre en relación con el camino cierto a la sabiduría, como fue el contexto de la frase. Decían los filósofos antiguos, primero deberás conocerte a ti mismo para a continuación acceder a grados mayores, más complejos y oscuros de conocimiento. O sea que hay mucho más que aprender, decían ellos, en el camino de la sabiduría, pero el fundamento es el conocerse a uno mismo. Después, la otra interpretación, que es la que más nos interesa a nosotros, es posible que la frase esta es la que desde una perspectiva psicológica nos ayuda a entender en primer orden quiénes somos nosotros como personas, que debemos explorar dentro de nosotros mismos para encontrar nuestros fuertes y nuestros débiles, conocer nuestros sentimientos y entender las razones que nos mueven para hacer las cosas que hacemos. Y a veces en un sistema de autodefensa también lo que hacemos para protegernos, para guardarnos. Las pretensiones, los deseos, las aspiraciones, los sueños que podamos tener en la vida. Es importante entonces conocerse a sí mismo para entonces a partir de eso comenzar a construir la persona que Dios desea que seamos. Ya no vamos a pensar tanto en nuestras propias ambiciones y nuestros propios propósitos en la vida, sino que ahora, como Pablo, podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, conocerse a uno mismo tiene como fundamento el que nosotros vayamos en el crecimiento, en la formación espiritual que Dios desea para nosotros, porque ya no somos nosotros quienes nos gobernamos. Y si buscamos el conocimiento de mí mismo, no es para que yo pueda ser el héroe de la historia y lograr todo lo que me propongo, sino que ahora voy encaminado al cumplimiento de la voluntad de Dios en mi vida. Ahora el conocimiento de mí mismo me va a ayudar para hacer correcciones, para ajustar aquello que debe ser ajustado, para cambiar lo que tenga que ser cambiado, para poner lo que falta, quitar lo que sobra. Es ponernos como el barro en las manos del alfarero que nos va a dar la forma adecuada, la que Él quiere. Y eso es básico, porque mientras nosotros estemos pretendiendo conocer a alguien más y descuidar el conocimiento de uno mismo, estamos en el camino del fracaso.
Y yo diría que una de las razones por las cuales muchas personas no se han encontrado a sí mismos es porque están teniendo la mirada en otro lugar, en otras personas, en otras cosas que quizás ni tengan que ver con su propia identidad. No han logrado encontrar su propia identidad porque están insatisfechos, desconocedores de lo que tienen. Y ese es el caso de la fábula que les quiero contar, de un árbol que descubrió finalmente su identidad, pero que para llegar a ese punto tuvo que pasar por duras experiencias en su vida. Y este árbol vivía como en un lugar mágico. Había en ese lugar, que se encontraba en un monasterio, un hermoso jardín lleno de manzanos, naranjos y rosales. En general, perdón, todos vivían en armonía. Pero entre ellos, entre todos estos árboles frutales y de rosas, vivía un árbol que no era feliz. Y es el árbol de nuestra historia. Se sentía frustrado por no tener identidad. Él no sabía quién era. Así que entonces decidió indagar en sus vecinos y se acercó el manzano, que lo miró y lo vio triste y le dijo: arbolito, tú lo que necesitas es concentrarte, y si lo haces y lo deseas con mucha fuerza, conseguirás dar sabrosas manzanas como yo. Una vez que lo consigas, te darás cuenta de que no es nada difícil, es muy fácil. Pero el árbol de rosas que estaba escuchando le dice: arbolito, no hagas caso al manzano. Te prometo que dar rosas es mucho más sencillo. Además, mira qué bonitas son. Somos dulzura, frescura y tenemos un olor agradable. Por lo que yo te aconsejo que mejor te concentres en dar rosas. El árbol intentaba retener toda la información que le estaban ofreciendo y al mismo tiempo intentaba hacer todo lo que le proponían, pero no lo conseguía. No podía hacer lo que los demás querían y que él fuese. Y eso cada vez le frustraba más. Una noche, un búho, esta ave que tiene, presume, ¿no?, de ser el ave de la sabiduría, se acercó hasta el jardín y el búho, que era un ave de las más sabias, vio al pobre árbol muy triste. Se acercó a él y le dijo: ¿qué te pasa, arbolito? Tú que deberías ser fuerte y feliz, te veo apagado. El arbolito entonces le comentó que no sabía quién era y que los árboles alrededor le decían cómo tenía que ser, cómo tenía que comportarse, y él es lo que tenía que hacer, le decían lo que tenía que hacer, pero por mucho que él lo intentaba, le resultaba imposible, siempre fracasaba. Al oír estas palabras, el búho le dijo: mira, no te preocupes, arbolito, tu problema tiene una fácil solución. No tienes que dedicar tu vida a ni hacer ningún esfuerzo, ni malgastar tu energía en ser como los demás quieren que tú seas. Siéntete libre, sé tú mismo y permítame darte un consejo. Dedícate a quererte, a conocerte y aprende a escuchar tu voz interior. Dicho esto, el búho desapareció y sus palabras revolotean dentro del arbolito. Ser yo mismo, quererme, que aprenda a escuchar mi voz interior. Se repetía todo eso. Y con las palabras del búho, el arbolito pasó la noche. Sus palabras habían entrado con fuerza en su corazón, por lo que
Cuando amaneció, el arbolito se empezó a sentir más fuerte y tomó la decisión de no hacer caso a los comentarios de sus compañeros que le decían cómo debía ser. Aprendió a estar en silencio, aprendió a gozar de los rayos del sol, de las gotas de la lluvia, del viento que le acariciaba, del canto de las aves que se posaban en sus ramas. Y así, cierto día se dio cuenta que lo había comprendido todo. Su corazón se abrió y pudo escuchar a su voz interior. Gran árbol, ten en cuenta estas palabras que te ayudarán a ser feliz. Nunca darás manzanas, tú no eres un manzano. Nunca darás rosas, puesto que no eres un rosal. Tu verdadera identidad es que eres un roble y el objetivo de la vida tuya es crecer grande y fuerte, dar cobijo a las aves, dar sombra a quien lo necesite y llenar de belleza y majestuosidad el paisaje. Habiendo escuchado su voz interior, el árbol empezó a sentirse fuerte y seguro de sí mismo. Y así pronto fue admirado y respetado por todos los árboles del bosque, del jardín. Pero lo más importante es que aprendió a quererse, a respetarse y a valorarse a sí mismo. Creo que esta es una hermosa lección para cada uno de nosotros, que estamos buscando cómo debemos conducirnos, qué debemos hacer en la obra del Señor, cómo es que podemos ser los mejores cristianos, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores esposos, las mejores esposas. Definitivamente el secreto está en conocernos a nosotros mismos y en función de esa revelación que Dios nos ha dado, pues tratar de construir junto a Dios esa persona que Él quiere que seamos, ajustada a lo que realmente somos, no a lo que otros deseen y piensen que debemos ser, ni siquiera a lo que yo pienso que debiera ser, sino que cuando estamos entregados completamente a la gracia y voluntad de Dios, Él nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, saber quiénes somos y cuáles son los dones, las habilidades que Él nos ha dado y cuál es su propósito para mi vida en su obra. Que definitivamente todo tiene su origen en dar, satisfacer, vamos a decir, los roles que Dios nos ha permitido jugar de acuerdo a su revelación, de acuerdo al orden que Él tiene para cada quien. Y comencemos en nuestro hogar y podamos cumplir allí con los roles que Él ha establecido para nosotros. Si Dios te ha permitido tener una esposa o un esposo, tener hijos, pues comienza por ahí. ¿Qué dice Dios para mí como padre, como esposo, como hijo, como amigo, como hermano? Y empezar a construir nuestra vida desde el fundamento del hogar, bajo los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta frase, sin duda, es importante. Conócete a ti mismo. No pierdas el foco. No estés concentrado en conocer a los demás, ni en querer o pretender ser igual que ellos, porque tú eres único. Dios te ha formado, Dios te ha creado como una pieza única, una persona única. Recuerden ese canto, que ahora solo me recordé de una frase que dice, sabías que eras especial. Bueno, no recuerdo ahora exactamente, pero dice, no hay otro como tú, con tus defectos y cualidades. Dice, como tú no hay. Y eso es importante.
que sepamos descubrir quiénes somos y nos amemos a nosotros mismos. Porque el amor y la aceptación de uno mismo es fundamento para amar a los demás. Por eso el principal mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hay que amarse a uno mismo. Hay que saber que somos especiales porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Él nos ha revestido con su presencia, Él nos ha dotado de dones y habilidades para servirle. Que Dios nos ayude a todos en este nuevo año a echar una mirada profunda hacia adentro de nosotros mismos y podamos descubrir quiénes somos, para que Dios pueda hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. Que Dios me los bendiga y que tenga un excelente día. Si me acompaña un momentito a orar. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a encontrar nuestra propia identidad y saber, Señor, construir de acuerdo a tu voluntad y propósito nuestra vida en tus manos, para que seamos instrumentos tuyos, útiles para toda buena obra. Señor, tú conoces si ha habido alguien que ha estado desorientado en cuanto a esto, o ha tenido algún tipo de experiencia que le ha llevado a pensar que ellos no son nada, que no son nadie, que no pueden hacer nada, que están completamente desechados. Señor, yo te ruego que aprendan a mirar hacia adentro de sí mismo con la lupa o con la luz de tu palabra, que sin duda va a mostrar quiénes somos, pero también nos va a dar la solución a cualquier problema que pueda existir, Señor. Que podamos entender de que tú nos amas y tú deseas que nuestras vidas cambien a la imagen y semejanza de Jesucristo. En esta mañana, si hay alguien que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confiado en Cristo para su salvación, rogamos que tú toques estas vidas y comiencen por ahí, Señor, para descubrir y lo que pueden llegar a ser, Señor. Sé con las necesidades de cada hermano en esta mañana, suplicando, Señor, tu intervención en la vida de estas personas y glorificándote, Señor, trayendo sanidad. Así, Señor, que traigas consolación y esperanza a los que están pasando por situaciones difíciles, espirituales. En ti, Señor, esa roca firme, ese refugio que no falla, Señor. Ayúdales en cualquier situación que se encuentren, Señor. Mis hermanos, y sé con nuestra iglesia de Sur Flores, Señor, sígala llevando adelante, mostrando tu voluntad para cada uno de nosotros. Gracias por las familias que ahí se congregan, Señor. Gracias por su deseo de servirte y por el testimonio que están dando a pesar de tener viento contrario. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana o en esta tarde, Señor. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por escuchar. Que la paz de Cristo sea con todos.